Juan capítulo 15. Voy a leer para ustedes los versos del 1 hasta el 7. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Vamos a dejarlo hasta ahí en esta mañana. Pero hemos llegado al capítulo 15. Hemos tenido la bendición de escuchar cómo el Señor consoló a sus discípulos de muchas maneras en el capítulo 14. Ahora ellos salen del aposento alto y el Señor continúa sus palabras a aquellos que son sus hijitos. Él está a pocas horas del Calvario y ahora se dirige al huerto de Getsemaní. Él entonces les enseñará lo que implica una vida unida a Él y tomará entonces un ejemplo, una parábola acerca de la vid, acerca de un labrador o un viñador, acerca de las ramas o pámpanos y acerca de el fruto. Nosotros debemos de tener claro que las parábolas no son ejemplos de los cuales podamos tomar cada parte y tratar de buscar en cada parte una enseñanza específica, sino que debemos ver la enseñanza central y cómo todo lo que está alrededor ayuda en el propósito de esa enseñanza principal. Entonces, en esta mañana, que será la primera parte de este mensaje, hablaremos de Jesús, la vid verdadera de su pueblo. Jesús, la vid verdadera de su pueblo. Entonces, para hablar un poquito del contexto de lo que nosotros tenemos aquí, quiero explicar algunas cosas en relación a esto y para que los niños también lo tengan claro. Entonces, para los niños, una vid es una planta que da uvas. Básicamente podemos hablar de la vid como la raíz y el tronco específicamente. Obviamente incluye las ramas y obviamente incluye los frutos. Pero básicamente en nuestro contexto el Señor está refiriéndose a esa raíz y a ese tronco de donde brotan las ramas. Y esto es una enseñanza espiritual que nos va a hablar de Él mismo. El labrador o viñador era la persona que se encarga de plantar, se encarga de cortar las ramas malas y de limpiar. Él tenía responsabilidades básicas. Aquellas ramas que no daban mucho fruto, él las cortaba. Y también aquellas que ya estaban dando más fruto, las podaba un poquito para que dieran más fruto. Los pámpanos o sarmientos, como también se les conoce, es las ramas. Eran unos brotes flexibles, unas ramas largas de donde venían las hojas y después venía el fruto. Y después tenemos el fruto. Obviamente el fruto son las uvas.
Hay de muchos tipos. Una planta puede dar mucho o puede dar poco. De la planta de la vid, o sea, de ese fruto que es la uva, creo que el producto más conocido es el vino. Creo que todos tenemos un buen entendimiento de eso. Bueno, en nuestro país no hay muchos viñedos, no hay grandes cantidades de estas plantas por todo lugar. Lo que nosotros tenemos en nuestro país que relacionamos mucho son los arbustos que dan moras, moras silvestres, muchos tipos de estas cosas, las fresas que son muy tal vez que reconocemos. Para nosotros como costarricenses, lo que más tenemos relacionado no es un viñedo, sino un cafetal. Entonces, para que nosotros tengamos claro, cuando Cristo habló estas palabras, para ellos era muy normal. O sea, estaban por muchos lugares, como para nosotros, cuando nos hablan, sí, mire, allí hay un cafetal. Y entendemos bien esas ramas llenas del café bien rojo. Y los que hemos participado en eso, nos anima, ¿verdad? Cuando vemos una planta así, nos da mucho gusto verlo. Bueno, creo que para los niños, ¿verdad? Y para muchos, tal vez no tengamos una relación o un entendimiento bien de cómo se trabaja un viñedo, de lo que hace el viñador, de cómo debe prepararse la planta y todo lo que debe hacer. Pero de algo estamos bien claros. Para la mayoría, qué sabroso es comerse unas uvas. Un racimo de uvas. Y de esas que ojalá que sean bien dulces. Hay unas que hasta no tienen semilla. Bueno, nos emocionamos al pensar en algo como eso. Bueno, eso era algo común para los israelitas, para esos pueblos. Pero más que por la experiencia o por el sentido de conocer algo que era habitual para ellos, ya la palabra de Dios hacía referencia a los viñedos en un sentido espiritual. Quiero leer unos pasajes para ustedes y después leerán conmigo. Dice Jeremías 2:21, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? El Señor en su palabra hacía referencia a Israel como esa vid. ¿Cómo? Ahora se ha vuelto silvestre, extraña. Leo para ustedes otro, Oseas 10:1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Entonces miren cómo el Señor está hablando de ese Israel que en lugar de dar frutos para la gloria de Dios, en lugar de eso se volvieron a los ídolos, se inclinaron a la idolatría. Pero creo que uno de los pasajes más conocidos, les invito a leer, está en Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán
el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Creo que es muy clara, ¿verdad?, la ilustración de cómo Israel se corrompió, de cómo se esperaba de ellos fruto, siendo aquella viña del Señor. Pero ahora llega el Señor y tenemos Juan capítulo 15 y comienza con esas palabras: yo soy la vid verdadera. Israel solo fue una sombra de la verdadera vid, que es Jesucristo. La verdadera vid es Jesucristo. Y hablamos de todo esto en términos espirituales, no en términos literales. Cuando nos enfrentamos a un pasaje como esto, debemos de tener claro que el Señor está tratando de dar una enseñanza y una instrucción y mostrarnos lo que Él quiere para nosotros. Y podríamos malinterpretar un pasaje como este y tratar de sacar deducciones incorrectas. Por ejemplo, en el primer versículo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, tratando de decir quién es mayor entre la vid y el labrador. Eso sería tratar de sacar una enseñanza incorrecta, porque no está con ese propósito la parábola. Tampoco podríamos decir que esta parábola enseña que la salvación se pierde, porque hay unos pámpanos, unas ramas que son cortadas y echadas en el fuego. Y entonces diríamos, ¿cómo? ¿De qué trata esto? ¿De que la salvación se pierde? No, en ninguna manera, tampoco eso. Y debemos de tener cuidado al estudiar un pasaje como este. Toda esta parábola nos muestra la unión vital y verdadera de todo creyente a Cristo y cómo es posible que solo unido a Él se dé la gloria a Dios. La unión vital del creyente con Cristo. Nosotros debemos de recordar que en el contexto de este pasaje, Cristo está saliendo. Él los va a dejar. Ya no estará por un tiempo con ellos, pero Él les ha dicho, yo me voy, pero volveré a vosotros. Y cuando esto pase, es para que ustedes crean. Pero ese tiempo en que Cristo se va a alejar de ellos, traería dolor, muchos se alejarían, traería tristeza, traería duda. ¿Qué pasaría con aquellos que son sus discípulos? Entonces Cristo les dice, aunque ustedes no me vean por un tiempo, están unidos a mí. Están unidos a su Salvador, que los llamó para salvación y para ser sus testigos fieles. Él les daría su Espíritu Santo. En este capítulo de Juan, capítulo 15, nosotros encontramos esta palabra permanecer, al menos en 11 ocasiones. La palabra griega es la palabra meno, que indica un continuo estado de permanencia. En nuestro caso, una comunión, y oiga esta palabra, ininterrumpida con Cristo. Una comunión ininterrumpida con Cristo. Y Cristo no usa esa palabra tantas veces nada más por usarla. Él quiere que quede grabado en sus mentes y en sus corazones esa permanencia. Es muy clara la relación que hay entre una rama y la vid. Es muy clara. Si la rama o el sarmiento no está completamente pegado a la vid, esa rama se va a morir. La savia que da el alimento, o sea, del tronco,
sale ese líquido viscoso, que son los nutrientes que llegan hasta la rama. Si la rama no está pegada a la vid, esa rama se va a morir. O sea, se va a secar y prontamente va a quedar inservible. Entonces veamos el orden natural de las cosas. Primero no es la rama, primero es la vid. De la vid sale la rama. Y está pegada a ella. O sea, la rama no existe por sí misma. Necesita una vid para poder sostenerse. Esto nos deja ver que las ramas no se crean a sí mismas, necesitan de esa vid. Y en el sentido espiritual, una rama no llega a unirse a la vid por iniciativa propia. Esto es producto de la vid. En un sentido espiritual, nosotros estamos unidos a la vid, no porque nosotros simplemente querramos, sino porque fuimos unidos a esta vid por Cristo, por Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por esa fidelidad de Dios en su pacto, en su decreto eterno, Él determinó llamar a hombres y a mujeres para la comunión con su Hijo Jesucristo. Dios es fiel. Dios llama y Él mismo es la fuente de ese llamado. Él establece esa unión con Cristo, su Hijo, por medio de su Espíritu Santo. Somos salvos por la gracia de Dios, pero por esa misma gracia se nos concede el Espíritu Santo para que estemos unidos a Cristo. No proviene de la rama, no proviene del sarmiento la fuerza para estar unidos, proviene de Dios mismo, que por su Espíritu Santo nos une al Señor. No es la capacidad del hombre. Es Dios quien obra en ellos y los capacita para estar unidos a Cristo por la fe. Dice en Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La rama o el sarmiento tiene vida porque está unido a Cristo, porque está unido a la vid. Cristo es la vid y por su vida tenemos vida. Levanta muertos y los capacita para estar unidos a Él. Y les manda a permanecer en Él. Y esto es algo sumamente alentador para nuestras vidas. El estar unido a Cristo, el no morir, el mantenerse unido al Señor, es algo que no depende de mis capacidades. Depende de que Dios ha hecho todo lo necesario para que yo esté unido a Él. Para que yo esté unido a Él. Y entonces yo podré permanecer. Si bien Cristo llama a los suyos a permanecer a Él, no lo hace considerando que ellos mismos tengan la capacidad para hacerlo, sino que Él hace esto posible. Vean también que este permanecer va en dos sentidos. Vean la fuerza de esa unión. Cuando nosotros hablamos de la unión de una persona con Cristo, estamos hablando de algo realmente profundo, de algo que escapa a nuestras capacidades humanas. No hay unión como esa. Muchos la han llamado una unión mística, una unión misteriosa, una unión que escapa a nuestra capacidad, porque es una unidad que solamente puede venir de Dios mismo. Estos son llamados a permanecer porque son de Cristo. Pero Cristo también asegura que Él permanecerá en ellos. Ellos pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a ellos, como cantábamos ahora. Por eso nosotros decimos que esta parábola en ningún momento puede enseñar que uno pierde la salvación. Porque Cristo se compromete con los suyos al estar con ellos. Y Cristo promete que Él estará con los suyos. Si esta parábola enseñara que la salvación se pierde, estamos diciendo que Cristo se separa de su pueblo y eso no es posible. Cristo promete estar con los suyos.
Cuando aquí nosotros leemos en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Por ejemplo, esa frase, o en todas las frases que habla acerca de que permanecer en él y él en vos, y él va a permanecer en ellos. Ninguna de esas frases son condicionales, como tratando de decir, bueno, si ustedes se comprometen a permanecer en mí, yo me comprometo a permanecer con ustedes. Eso sería condicional. Y no es eso. Estas son frases afirmativas de la realidad del que está unido a Cristo. Es una afirmación. Es la poderosa obra de salvación del Señor, asegurando que Él estará con ellos y que ellos se esforzarán por mantenerse unidos por el mismo poder de Cristo. En los versículos 7, en los versículos 9, nos habla también de permanecer en sus palabras. En el versículo 9 nos habla también de permanecer en su amor. Y de esto nosotros no hablaremos en este sermón, de esto hablaremos posiblemente en el próximo sermón. Pero ahora lo que nos interesa es ese sentido de unidad y de estar unido a Él. Nunca una rama ha sido nunca una rama que ha sido unida a la vid se caerá. Porque si eso pasa, eso sería decir que Dios falló en su propósito de llamar a los suyos, a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y Dios no falla. Dios no falla. Él no puede hacer eso. El Espíritu Santo no falló y no falla en aplicar la salvación a nuestras vidas. Si bien la rama es débil porque es flexible, es muy flexible en esas ramas donde están los frutos, la vid es fuerte. La rama es débil, pero la vid es fuerte. Y nosotros debemos de gloriarnos en nuestro Señor en eso. Porque a esa vid están unidas miles y millones de vidas que han sido salvadas por la gracia de Dios. Y esa vid permanece firme y no se cae. Esa vid es nuestro Señor Jesucristo. A través de los tiempos, miles han sido salvados por la gracia de Dios. Y han sido unidos y permanecieron unidos a Cristo. Esa vida de Jesucristo, y de Él y por Él está todo el poder para salvar a los suyos y mantenerlos unidos a Él. Este permanecer es un llamado también a nosotros a crecer en la comunión que ya esas ramas tienen con Cristo. Pero fijémonos nosotros en la soberanía de Dios en la salvación, pero también en la responsabilidad humana, porque nunca la soberanía de Dios y la responsabilidad humana caminan separadas. Dios es soberano en llamar a los suyos, en unirlos a Él, y por ese mismo llamado llama a los suyos a que ellos permanezcan unidos a Él, a esforzarse. No nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. Somos nosotros los que debemos de crecer en Él, no Cristo. Él es divino y en Él está la plenitud de la divinidad. Somos nosotros los que necesitamos crecer y ser fortalecidos, y por eso se nos ha dejado el Espíritu Santo. Debemos esforzarnos entonces en esa salvación que Cristo nos ha dado para crecer. Busquemos Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 2. Versículos 12 y 13. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué manera? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es Dios el que produce esto. Crecemos en el temor a Dios, crecemos en nuestra salvación, pero es por el poder de Dios. Pero se nos señala a nosotros,
a los creyentes esa responsabilidad de crecer y se nos ha dado todo lo necesario para crecer. En segundo lugar, el resultado de estar unido a la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El resultado es fruto. El resultado de estar unido a la vid, de que esas ramas estén unidas a la vid, es fruto. Y nosotros, si nosotros consideramos Juan capítulo 15, vamos a darnos cuenta que la palabra fruto aparece en singular y no en plural. No dice frutos, dice fruto. Es interesante, ¿verdad? Esto. La Biblia en algunos lugares nos habla de la palabra frutos, a veces nos habla de la palabra fruto. Y siempre en un sentido espiritual, en ningún sentido es del éxito humano, del éxito del mundo, en ningún sentido habla en ese sentido. Por ejemplo, voy a leer dos pasajes para ustedes. Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Se habla de personas salvadas como fruto. Pero también en Juan 12:24 tenemos al Señor hablando y diciendo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, hablando de la gran cosecha de almas, de aquellos que serían rescatados por el Señor. Pero nosotros, viendo el contexto de Juan capítulo 15, en todo lo que estamos hablando, y considerando que esa rama está unida a la vid, lo lógico es que la rama produzca el fruto que debe dar de la vid. Sería muy raro que nosotros veamos un árbol de mango y esté dando naranjas. Algo pasó aquí, ¿verdad? Sería muy raro ver una planta de plátano y que esté dando papayas. O sea, algo no anda bien aquí. La rama debe dar el fruto o la naturaleza a lo cual está unido. La vid, el Señor. Las ramas, los creyentes, los discípulos. Entonces nosotros debemos de comenzar a pensar en esto. ¿Qué deben dar esas ramas? ¿Qué deben dar esos pámpanos o esos sarmientos? Esos pámpanos o esos sarmientos deben dar a Cristo. Deben mostrar a Cristo en su vida. Efesios 5:22 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y bondad. Dice Efesios 5:22. Busquemos un momento Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas capítulo 5. Cinco, 22, 23 dice: mas el fruto, no dice los frutos, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y como muchos han dicho, comienza por el amor y de ahí se desarrollan todos los demás regalos o dones o frutos, pero que al final todo esto es el carácter de aquellos que han sido salvados por el Señor, el carácter de Cristo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo lo que hace es llevarnos más a Cristo y que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Ese fruto, entonces, de lo que yo entiendo de Juan capítulo 15, en primer lugar, esto sin decir que también es importante que almas sean salvadas. En primer lugar, lo que yo veo, ese fruto es una vida que refleja a Cristo. Es una vida que refleja a Cristo. Una vida que refleja su amor, su paz, su paciencia, su bondad, su fe, su mansedumbre, su templanza. Y esto no es que,
voy a escoger el fruto del amor, pero no voy a escoger el fruto del dominio propio. No, cuando una persona está en Cristo, todos están ahí, todos lo están. Puede hacer que unos no se han desarrollado de la manera como deban, pero todos están ahí. Y cuando una persona da fruto, ese fruto que solo puede darse cuando la rama está unida a la vid, ¿sabe qué pasa? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mostramos que somos discípulos de Cristo y de esta manera reflejamos a nuestro Señor. Me parece que ese es el primer sentido que tiene esa palabra fruto de la rama en la vid. Una vida que muestre que verdaderamente estamos unidos a Cristo y que pertenecemos a Él. Y esto es algo de todos los días. Pensemos por un momento en aquellos que son salvados por la gracia de Dios. Hay personas que el Señor usa como instrumentos, y así es, por medio de su palabra y su espíritu. Somos mandados a predicar el mensaje del Evangelio, y por la gracia de Dios, el Señor permitirá que muchos lleguen a los pies de Cristo. Hay personas que en esa bondad de Dios son instrumentos fieles y usados en gran manera para traer a muchos a Cristo. Pero hay otros que no. Hay otros que no. Y ahora consideremos, ¿qué tal si una persona es salvada ya en el último tiempo de su vida? En el último tiempo de su vida, y no pudo hacer que otros llegaran a Cristo. No pudo hablarles del mensaje del Evangelio. ¿Qué problema? Se quedó sin fruto, no es salva. ¿Ven el sentido? O sea, no podríamos hablar de que ese fruto específicamente tiene que ver con personas salvadas que yo traigo a Cristo. Y realmente yo no puedo, es el Señor quien lo hace. Aún pensemos, puede ser que hay alguno aquí entre ustedes que el Señor ha salvado por su gracia y a quien Dios usó no fue a un creyente, fue hasta un impío. He conocido personas que han llegado aquí a los pies de Cristo y la persona que les trajo ahora está en el mundo y ha mostrado que no era de Cristo. Y usted está aquí solamente por la gracia de Dios, por la pura gracia de Dios. Y hay algo que todavía nos hace más pensar en esto. Si nosotros vamos a Juan capítulo 15, dice, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y después dice al final, ¿verdad? El que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará. Entonces, si yo no tengo una alma que por mí el Señor usó para que fuera salvado, entonces ya voy a morir, no soy salvo. Imagínense qué angustia del alma y del corazón sería esto. Si fueran almas ese fruto, entonces tendría usted que asegurarse de que al menos tenga una persona que haya sido salvada por medio de usted, porque si no, no va a estar con el Señor. Pero no es así. No es así. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿De qué fruto estamos hablando? Estamos hablando de un fruto que refleja a Cristo en su vida. Que refleja que usted está unido a la vid. Y esto entonces sí nos da sentido. ¿Por qué? Porque si usted no tiene ese fruto de vida, ese fruto que refleja a Cristo, déjeme decirle que usted no es de Cristo. Porque una persona puede hablar de Cristo, pero otra cosa es ser de Cristo. Una persona puede decir que conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Una persona puede decir que conoce de la salvación, pero es muy diferente decir Cristo es mi Salvador.
Cuando una persona está en Cristo, reflejará a Cristo. Y da fruto, mostrando a Cristo en su vida. Y entonces el Padre será glorificado, porque ese fruto no puede ser producido humanamente, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es la única forma. Busquemos Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3. Dice, voy a leer desde el 11, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Estos que ahora están en Cristo, que Cristo es su todo, reflejan a Cristo, muestran el carácter de Cristo en sus vidas. Y esta es la promesa, que entre un creyente más conozca a su Salvador, más podrá dar fruto de su Salvador en su vida. Reflejará a Cristo y glorificará al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque separado de Él yo nada puedo hacer por mí mismo, absolutamente nada. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. El Señor ha provisto todo lo necesario para que el creyente dé fruto, porque le ha dado su Espíritu. Y Él tiene la vida de Cristo. Una sola vida es Cristo, la vid verdadera. El cristiano no tiene dos vidas, tiene una sola vida. Usted puede ser un comerciante, puede ser un abogado, puede ser un maestro, puede ser un doctor, una ama de casa, puede ser un ingeniero, un predicador, un diácono. Toda nuestra vida está unida a Cristo y no podemos hacer ninguna de estas cosas, ni glorificar a Dios separados de Cristo. Necesitamos de Él para poder glorificarlo. Y necesitamos estar unidos a Él, conociendo más de Él y permaneciendo en Él. Así que para poder dar fruto cada vez mayor, no podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo, necesitamos de su Espíritu que nos ha dejado. No podemos hacer la más mínima cosa. Y escuchen muy bien esto: nada podemos hacer separados de Cristo. Nada. ¿Ha pensado usted en esto por un momento? No hay separación para el que esté unido a Cristo. No hay. O sea, cada momento de nuestra vida nosotros dependemos de Dios. Hermana, cocinando, usted necesita de Cristo. Cuidar al bebé, usted necesita de Cristo. La labor que yo estoy haciendo aquí, necesito de Cristo. Reparar el carro, trabajar como dentista, educar a los hijos, criar a los niños en la disciplina y amonestación del Señor. No puedo hacerlo yo solo, necesito de Cristo. Una persona que está unida a Cristo necesita de Él en todo momento. Y humildemente reconoce que sin Él nada puede hacer. Nosotros no podemos hacer la obra como iglesia de Cristo sin Cristo. Necesitamos de Él. No podemos ir a plantar más iglesias si Cristo no está con nosotros. Necesitamos de Él para cada momento e instante de nuestra vida. Es un constante e ininterrumpida comunión con Cristo en todo momento de nuestra vida. Es que Cristo sea reflejado en nuestra vida en todo momento, en cada área, en cada momento,
para la gloria de Dios. Porque si no, nos daremos la gloria a nosotros. Si nosotros creemos que esto lo podemos hacer separado, yo puedo llevar mi matrimonio como yo quiera, yo puedo criar mis hijos como yo quiera, yo puedo hacer la iglesia como yo quiera, usted nunca va a dar la gloria a Dios y no va a dar un fruto que glorifique a Dios. Glorifican a Dios aquellos que estando unidos a Cristo permanecen en Él y muestran a Cristo en sus vidas. Todavía tenemos mucho más que hablar de este tema. Tenemos que hablar de lo que significa ser limpiados, lo que significa ser podados y quién hace esa labor. Necesitamos profundizar en este permanecer en la palabra y en el amor de Cristo. Y lo haremos posiblemente más adelante. Por ahora nosotros tenemos que tener claro esto. Cristo es la vid verdadera. Los que son de Él están unidos a Él y dan fruto en sus vidas que reflejan a su Salvador y dan la gloria a Dios. ¿Qué pasa con los pámpanos que no dan fruto? ¿Qué pasa con esos pámpanos? ¿Qué pasa con ellos? Nosotros vamos a Juan capítulo 15. Debe impresionarnos algo. Debe impresionarnos algo. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Es impresionante que el Señor usa esa palabra también para aquellos que se muestran tan parecidos a aquellos que son los verdaderos pámpanos y dan fruto. Pero realmente son ramas secas y leñosas. Pienso en la cizaña y el trigo. ¿Recuerda usted la parábola de cizaña y el trigo? Qué parecidos son estas dos plantas, pero solo una de ellas da fruto, la otra no. La cizaña no, se parece extremadamente al trigo, pero no da fruto. También recordamos la parábola del buen sembrador. ¿Cuántas semillas? Pero solo la que cayó en buena tierra dio fruto. Recordemos eso. Se puede parecer, puede tener tanta similitud, se asemeja, pero no es. No es. Es interesante que la madera de la vid no sirve para hacer muebles. No sirve. De verdad no sirve. No sirve para hacer casas. No sirve para nada. Una vez quitada, lo único que sirve es para fuego. Es lo único que sirve. Hay quienes parecen y creen que son creyentes. Y no lo son. Y aquí es donde entra la claridad entonces. Esos que son quitados, esos que son recogidos, nunca verdaderamente fueron pámpanos de Cristo. Nunca. Nunca llegaron a ser hijos de Dios. Nunca. Y nosotros en el contexto de este pasaje tenemos algo que debe darnos tanto temor. Judas Iscariote. Judas Iscariote ya no está ahí. Judas Iscariote estuvo por 3 años con Cristo. Escuchó las palabras de Cristo. Vio los milagros de Cristo. Fue a predicar el evangelio. Fue a predicar de Cristo. Todos tenían confianza en Él. Tenía los ahorros de los discípulos. Pero finalmente se mostró que no era de Cristo. Eso debe darnos tanta luz. Parecía pámpano, pero no era pámpano. Parecía que era de Cristo, pero nunca reflejó a Cristo.
ni nunca quiso nada con Cristo. Él quería un reino temporal, pero no un reino eterno. Él quería un rey para esta vida, pero no quería un rey de su vida. Nunca nació de nuevo, no era parte de la vida, estuvo junto a la vid, estuvo con Jesús, pero no permaneció porque no era del pueblo de Dios. Escuchó de Cristo, vio sus milagros como les dije, pero no era de los salvados. Leo dos pasajes para ustedes. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Son palabras serias y solemnes. Examínese, ¿usted está en Cristo? Y esa reprobación es duro. ¿Está en Cristo o no está en Cristo? ¿Está unido a la vid o no está unido a la vid? Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No muestran que son de Cristo. Hay tantos que en iglesias creen que son creyentes. Hay niños que creen que asisten a las iglesias con sus padres y por estar asistiendo a las iglesias ya son cristianos. Por eso el pastor Eduardo decía: oh Dios, ten misericordia de nuestros hijos y sálvalos. Hay personas que están aquí y cantan con nosotros, oran, leen la Biblia y tienen tiempo de asistir. Y creen que por una asistencia ya son creyentes, que son hermanos, que son hijos de Dios. No es así. El fruto del Espíritu va a reflejar a Cristo. Y la perseverancia se muestra en una persona que pertenece a Cristo y vive para Él. Por ejemplo, tomemos un ejemplo sencillo acerca de esta unión. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí no está diciendo que siempre tenemos que estar cantando coritos o himnos. Está diciendo que toda nuestra vida siempre en nuestras palabras debe honrar a Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Conozco muchos que dicen ser cristianos, pero sus bocas reflejan lo que hay en ellos. Para nada muestran que son de Cristo. No son labios que confiesan a Cristo. Alaban a Dios por los bienes recibidos, pero no alaban a Cristo por su salvación. Sus palabras no son sazonadas con sal, sino que la pudredumbre del mundo ellos mismos las repiten y las usan. Las palabras entran en sus oídos y después las dicen como si nada, y no hay temor de Dios en sus corazones ni en sus vidas. No temen a Dios por las cosas que dicen y hablan. Tienen un hablar cuando están con sus amigos, cuando hablan en el chat por WhatsApp, cuando están hablando con su jefe. Hablan diferente cuando están con su esposa, pero aquí cuando están en la iglesia, wow, parecen ángeles hablando. Refleja su forma de hablar que es de Cristo. Eso es un ejemplo nada más, porque hay tantas áreas, como con nuestras esposas y esposos, en nuestro trabajo, en la forma en que trabajamos, en los hijos, en el comportamiento hacia sus padres. Las personas no pueden hacer esto solas, porque solamente una vida unida a Cristo puede reflejar a Cristo. Solamente, no hay forma.
Y ellos reflejan a Cristo en todas las áreas de su vida. Amigo o amiga, esto es muy serio. Son las cosas de Dios. Dice Juan capítulo 15. Escuche esto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Sí, aquí hay algo que es una parábola, pero tiene y apunta a una realidad espiritual, como la realidad espiritual de estar unido a Cristo. Y esa realidad espiritual para usted es que si usted no está unido a Cristo, lo único que le espera a usted es la ira de Dios, la condenación y el infierno. Así es. Esto es serio. Sí hay un infierno para toda persona que no está unida a Cristo. Parecían ramas. Venían a la iglesia, cantaban, leían la Biblia, se sentían muy bien. Pero la verdad es que no estaban unidos a Cristo. No tienen fruto que demuestre que estaban unidos a Cristo. Serán cortados, serán recogidos y echados al fuego eterno. La permanencia en Cristo comienza y sigue en una vida de fe y arrepentimiento. Judas no tuvo esto. Su pecado permaneció y mostró que no era de los llamados para salvación. Hay un infierno y es real. Y estarán todos los que no se arrepintieron de sus pecados y rechazaron estar unidos a Cristo. Pensaron que estar unido al mundo era mejor. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Le pregunto a usted en esta mañana: ¿usted está unido a Cristo? ¿Usted está unido a Cristo? De otro modo, fuera de Cristo, para usted lo único que le espera es la condenación eterna. Nuestro deseo no es que usted termine en ese lugar. Nuestro deseo es que usted esté unido a Cristo para siempre y que sea de aquellos que sean llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo por la obra del Espíritu para la gloria de Dios. Que hoy sea uno de esos que usted se entrega a Cristo por la fe y confiesa sus pecados. Que unido esté a Cristo para siempre. Que llegue a creer y tenga la confianza en una sola persona, en Jesucristo, la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Él es el yo soy. No le estamos pidiendo que se una a mí. Le estamos diciendo que hay uno que da vida y es el yo soy. Es el yo soy la puerta. Es el yo soy el pan de vida. Es el yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el yo soy la resurrección y la vida. Es el yo soy la vid verdadera. Solo unido a Él usted no morirá, porque de otro modo usted morirá y morirá eternamente. Él es todo lo que usted necesita. Vaya a Cristo, confiese sus pecados y pida que Dios le perdone. Crea en el Hijo de Dios que da vida. Usted lo necesita a Él, porque separado de Él, nada, absolutamente nada podrá hacer. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por aquel que es tu Hijo, la vid verdadera. Sin Él no hay nada, pero con Él está todo. Gracias por todos aquellos que por tu llamado, Señor, han sido unidos a tu Hijo Jesucristo para siempre. Gracias por aquellos a quien das tu Espíritu Santo al creer, para que ellos puedan reflejar a tu Hijo Jesucristo en toda su vida. Señor, cuánta debilidad hay en nuestra vida y cuánto, Señor, necesitamos de ti en todo momento de nuestra vida. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque hemos muchas veces creído que podemos hacer cosas en nuestra vida separados de ti. Y nada podemos hacer fuera de ti. Oh Dios, perdona nuestra debilidad. Cómo necesitamos de ti en todo, en toda nuestra vida.
Gracias, Señor, por haber asegurado para los tuyos, Señor, esa unión y esa permanencia. Ayúdanos, Señor, entonces a crecer en tu Jesucristo, a dar fruto para gloria tuya. Pero también pido en esta mañana por aquellos que no te conocen. Pámpanos, Señor, secos, que serán recogidos y lanzados al fuego. Pero en tu misericordia, Señor, hoy pido que los acerques a ti. Porque tuyo es el poder, Señor, para llamarlos. Porque tuyo, Señor, por tu Espíritu Santo es el poder de convencerlos de su pecado. Ten misericordia de ellos. Que lleguen a verse, Señor, tan débiles, tan necesitados de ti, que libremente vayan a ti. Gracias, Señor, por esta mañana y tu misericordia. Permítenos estar nuevamente en la tarde y gozarnos de tu presencia en tu Jesucristo. Amén.